El ataque de Helgrind. Solo habían pasado 15 minutos desde el amanecer cuando Eragon se puso en pie. Chasqueó los dedos 2 veces para despertar a Roran, y luego recogió sus mantas y las ató en un fardo apretado. Roran, a su vez, se puso en pie e hizo lo propio con sus mantas. Se miraron el uno al otro, estremeciéndose de emoción. Si yo muero, dijo Roran, ¿te ocuparás de Katrina? Desde luego. Dile que fui a la batalla con el corazón alegre y con su nombre en mis labios. Lo haré. Eragon murmuró una frase corta en el idioma antiguo. La pérdida de fuerza que sufrió por ello fue casi imperceptible. Eso filtrará el aire frente a nosotros y nos protegerá de los efectos paralizantes del aliento de los Razak. De entre sus bultos, Eragon sacó su cota de malla y desenrolló la tela de esparto en la que estaba envuelta. La prenda, antes reluciente, ahora conservaba manchas de sangre de la batalla de los llanos ardientes, y la combinación de sangre seca, sudor y falta de limpieza había provocado que el óxido hiciera su aparición por entre los eslabones. No obstante, la cota estaba perfectamente íntegra, ya que Eragon la había reparado antes de salir en busca de las tropas del imperio. Eragon se puso la camisa con cuero por detrás, haciendo una mueca al sentir el hedor a muerte y desesperación que tenía prendido. Y luego se puso unos puños de metal y grebas en las espinillas. En la cabeza se colocó un pasamontañas, una toca de malla y un casco de acero liso. Había perdido el suyo, el que llevaba en Faderdur, el en el que los enanos le habían grabado el emblema del Druknin Ingentium, junto al escudo durante el duelo aéreo entre Safira y Espina. En las manos llevaba guantes de malla. Roran se vistió de un modo parecido, aunque además se armó con un escudo de madera. Una banda de hierro pulido cubría todo el borde del escudo, para soportar mejor los embites de la espada del enemigo. Eragon no llevaba ningún escudo en el brazo izquierdo. Necesitaba ambas manos para manipular el bastón de espino correctamente. A la espalda, Eragon se colgó el carcaj que le había dado la reina Islanzadi, además de 20 gruesas flechas de roble decoradas con plumas de ganso gris. El carcaj contenía el arco de madera de tejo con remaches de plata que la reina le había entregado, tenso y listo para su uso. Safira pateó el terreno con suavidad. Vámonos. Eragon y Roran dejaron sus bolsas y provisiones colgadas de la rama de un enebro y subieron a lomos de Safira. No perdieron tiempo ensillándola. Habían dormido con los arreos puestos. Eragon sintió el cuero curtido templado, casi caliente bajo sus piernas. Se agarró al cuerno de la silla para no perder el equilibrio, con los repentinos cambios de dirección, y Roran le pasó uno de sus gruesos brazos alrededor de la cintura, mientras con el otro agarraba el martillo. Un trozo de pizarra crujió bajo el peso de Safira al encogerse y con un único y rápido salto se encaramó al borde del despeñadero, donde recuperó un momento el equilibrio y luego desplegó sus enormes alas. Las finas membranas retumbaron al aletear contra el aire, las estiró hacia arriba y adoptaron el aspecto de dos velas de un azul traslúcido. No aprietes tanto, refunfuñó Eragon. Lo siento, dijo Roran, que redujo la presión de su abrazo. Ya no pudieron seguir hablando, puesto que Safira volvió a saltar. Cuando alcanzó la cima, bajó las alas con un gus y los tres se elevaron aún más. A cada batir de alas se acercaban más a las nubes finas y lisas. Al virar hacia Helgrind, Eragon echó un vistazo hacia su izquierda y descubrió un amplio brazo del lago Leona, a unos kilómetros de distancia. Una gruesa y lúgubre capa de bruma grisácea a la luz del amanecer se levantaba sobre el agua, como si un fuego misterioso ardiera en la superficie del líquido. Eragon lo intentó, pero ni siquiera con su visión de halcón consiguió llegar a la orilla más alejada, ni a las estribaciones al sur de las vertebradas, del otro lado del agua, y lo lamentó. Hacía mucho tiempo que no veía las montañas de su infancia. Al norte se levantaba Trasleona, una enorme y caótica masa maciza recortada contra el muro de niebla que bordeaba su flanco occidental. El único edificio que pudo identificar fue la catedral donde le habían atacado los Razak, su chapitel, con un reborde característico. Se alzaba por encima del resto de la ciudad, como una afilada lanza. Y Eragon sabía
que en algún lugar del paisaje, que pasaba a toda velocidad por debajo, se encontraban los restos del campamento donde los Razak habían herido mortalmente a Brum. Dejó salir toda su rabia y su dolor por los episodios de aquel día, así como por el asesinato de Garrow y la destrucción de su granja, para reunir el valor o más bien el deseo de enfrentarse en combate a los Razak. Eragon, dijo Saphira, hoy no tendremos que cerrar la mente y mantener nuestros pensamientos ocultos el uno al otro, ¿verdad? No, a menos que aparezca otro mago. Un abanico de luz dorada hizo su aparición cuando el sol rebasó el horizonte. En un instante, todo el espectro de colores llenó de vida a un mundo antes mortecino. La bruma adquirió un brillo blanco. El agua se volvió de un azul intenso. La muralla de adobe que rodeaba el centro de Dras mostró sus deslucidas superficies amarillentas. Los árboles se cubrieron de diversos tonos de verde y la tierra se tiñó de rojo y de naranja. Helgrind, no obstante, conservó su color de siempre, el negro. La montaña de piedra fue ganando tamaño a gran velocidad según se acercaban. Incluso desde el aire resultaba imponente. Al bajar en picado hacia la base de Helgrind, Saphira viró tanto a la izquierda que Eragon y Roran se habrían caído si no se hubieran atado previamente las piernas a la silla. Luego pasó rozando el pedregal y el altar donde celebraban sus ceremonias los sacerdotes de Helgrind. El viento, al pasar, se coló por la ranura del casco de Eragon y produjo un aullido que casi los dejó sordos. ¿Y bien? Gritó Roran. No veían nada por delante. ¡Los esclavos ya no están! Gritó Eragon. Eragon sintió como si un gran peso lo anclara a la silla. Saphira alzó el vuelo y rodeó Helgrind en una espiral, buscando una entrada a la guarida de los Razak. No hay ni un hueco para una rata, declaró. Redujo la velocidad y se quedó flotando ante una escarpadura que conectaba el tercer pico más bajo de los cuatro con el promontorio superior. El saliente recortado magnificaba el sonido producido por su aleteo hasta que alcanzó el volumen de un trueno. Eragon sintió que los ojos le lloraban con aquel chorro de aire contra la piel. Una telaraña de vetas decoraba la parte posterior de peñascos y columnas, donde la escarcha se había concentrado en grietas que recorrían la roca. No había nada más que alterar a la impenetrable oscuridad de las murallas de Helgrind, azotadas por el viento. Entre las piedras inclinadas no crecían árboles, ni matojos, ni hierba, ni líquenes, ni siquiera las águilas osaban anidar sobre los salientes recortados de la torre. Helgrind hacía honor a su fama. Era un lugar de muerte enclavado entre los afilados pliegues recortados de las escarpaduras y las hendiduras que lo rodeaban como los huesos de un espectro que quisieran sembrar el terror sobre la tierra. Escrutando el panorama con la mente, Eragon confirmó la presencia de las dos personas cautivas en Helgrind, que había detectado el día anterior, pero no encontró rastro de los esclavos y, peor aún, seguía sin poder localizar a los Razak ni a los Lebracca. Si no están aquí, ¿dónde están? Se preguntó. Volvió a buscar y observó algo que se le había pasado por alto. Una única flor, una genciana, que despuntaba a menos de 15 metros ante ellos, donde por lógica debía haber roca maciza. ¿De dónde sacará la luz para vivir? Saphira le dio la respuesta posándose en un saliente medio desmoronado, unos metros a la derecha. Al hacerlo, perdió el equilibrio un momento y agitó las alas para recuperarlo. En vez de rozar la masa rocosa de Helgrind, la punta de su ala derecha se hundió en la roca y volvió a salir. —Saphira, ¿has visto eso? —Lo he visto. Inclinándose hacia adelante, Saphira acercó la punta del hocico hacia la pared de roca. Se detuvo a unos centímetros, como si esperara que saltara una trampa, y luego siguió avanzando. Escama a escama, fue metiendo la cabeza en el interior de Helgrind, hasta que Eragon solo pudo verle el cuello, el torso y las alas. —¡Es una ilusión óptica! —exclamó Saphira. Con un empujón de sus poderosas ancas, saltó del saliente e introdujo el resto de su cuerpo tras la cabeza. Eragon tuvo que recurrir a todo el autocontrol del que pudo hacer acopio para no cubrirse la cabeza en un gesto desesperado de protección al ver cómo el risco se le acercaba. Un instante después se encontró frente a una amplia gruta abovedada, iluminada por la cálida luz de la mañana. Las escamas de Saphira refractaban la luz, emitiendo miles de brillos azules sobre la roca.
Al girarse, Eragon vio que tras ellos no había pared alguna, solo la entrada de la cueva y una vista panorámica del paisaje. Hizo una mueca. Nunca se le había ocurrido que Galbatorix hubiera podido ocultar la guarida de los Razak con magia. ¡Idiota! Tengo que estar más despierto, pensó. Infravalorar los recursos del rey era un modo seguro de conseguir que los mataran a todos. Roran soltó un exabrupto y dijo: «Avísame antes de hacer algo parecido otra vez». Tras echarse hacia adelante, Eragon empezó a desatarse las piernas de la silla al tiempo que miraba a su alrededor, atento a cualquier peligro. La abertura de la cueva era un óvalo irregular de unos 15 metros de altura y de 20 metros de ancho. Daba a una cámara del doble de su tamaño, que acababa mucho más allá en una irregular pared de gruesas losas de piedra apoyadas unas contra otras en diferentes ángulos. El suelo presentaba numerosas marcas, prueba de las muchas veces que habían despegado, aterrizado y trotado por encima los Lebracca. 5 túneles bajos, con misteriosas cerraduras, se abrían a los lados de la cueva, al igual que un pasaje oval lo suficientemente grande como para que cupiera Saphira. Eragon examinó los túneles atentamente, pero estaban oscuros como una boca de lobo y parecían vacíos. Hecho que confirmó con rápidas incursiones con la mente. Unos extraños murmullos inarticulados llegaban retumbando de las entrañas de Helgrid, lo que sugería la presencia de cosas desconocidas que correteaban por la oscuridad, y de un goteo incesante de agua. A este coro de susurros se le sumaban la respiración constante de Saphira, que resonaba especialmente dentro de aquella cámara vacía. El rasgo más distintivo de la caverna, no obstante, era la mezcla de olores que la impregnaban. Dominaba el olor de la piedra fría, pero por debajo Eragon distinguió efluvios de humedad y moho, y algo mucho peor, el empalagoso y enfermizo hedor de la carne en descomposición. Eragon se soltó las últimas correas, pasó la pierna derecha sobre el lomo de Saphira, con lo que quedó sentado de lado, y se preparó a saltar al suelo. Roran hizo lo mismo pero hacia el lado contrario. Antes de soltarse, entre los numerosos sonidos que le llegaban al oído, Eragon oyó una serie de sonidos metálicos simultáneos, como si alguien hubiera golpeado la roca con una batería de martillos. El sonido se repitió medio segundo más tarde. Miró en dirección al ruido, al igual que Saphira. Una enorme forma se asomó, retorciéndose por el pasaje ojival, informe, con los ojos negros y un pico de más de 2 metros de largo. Alas de murciélago, el torso desnudo, sin pelo, musculoso, garras como lanzas de hierro. Saphira dio una sacudida intentando evitar al Nebraska, pero no le valió de nada. La criatura se lanzó contra su costado derecho con una fuerza y una furia que a Eragon le pareció propia de una luz. No se enteró exactamente de lo que pasó después, pues el impacto lo lanzó, lo que hizo que diera tumbos. Su vuelo a ciegas acabó tan bruscamente como había empezado, cuando algo duro y liso le golpeó en la espalda. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza por segunda vez. Esta última colisión le dejó sin aire en los pulmones. Aturdido, quedó hecho un ovillo, jadeando y esforzándose por recuperar el mínimo control sobre sus miembros. «¡Eragon!», gritó Saphira. La preocupación en la voz de la dragona fue el mejor repulsivo. Sus brazos y sus piernas volvieron a la vida. Se estiró y agarró su bastón del suelo. A su lado. Clavó el extremo inferior en una grieta cercana y balanceándose se apoyó en la vara de espino para ponerse en pie. Veía un enjambre de chispas escarlata bailando ante sus ojos. La situación era tan confusa que apenas sabía dónde mirar en primer lugar. Saphira y el Nebraska rodaban por la cueva, pataleándose, clavándose las garras y mordiéndose con tanta fuerza que hacían saltar esquirlas de la roca bajo sus pies. El fragor de la lucha debía de ser inimaginablemente estruendoso, pero para Eragon era una batalla silenciosa. Los oídos no le respondían. Aún así, sentía las vibraciones a través de las plantas de los pies, mientras las bestias colosales daban bandazos de un lado a otro, amenazando con aplastar a cualquiera que se acercara. De entre las mandíbulas de Saphira salió un torrente de fuego azul que cubrió el lado derecho de la cabeza del Nebraska. Las voraces llamaradas, que habrían podido fundir el acero, pasaron alrededor de su enemigo sin hacerle daño. Impertérrito, el monstruo le picoteó el cuello a la dragona, lo que la obligó a parar y defenderse. Rápido como una flecha disparada con un arco,
el segundo Lebrasca salió velozmente del pasaje ojival, se lanzó sobre el flanco de Safira, y abriendo su estrecho pico, emitió un horrible e hiriente chillido que le puso el pelo de punta y un nudo en la garganta a Eragon. Soltó un gruñido malhumorado. Aquello lo había oído. Ahora que estaban presentes los dos Lebrasca, el olor recordaba al insoportable hedor que se obtenía lanzando 3 kilos de carne rancia a un colector de aguas residuales en verano y dejándola fermentar una semana. Eragon apretó los labios, cerró la garganta y buscó otro punto donde fijar la atención para evitar las arcadas. A unos pasos de allí, Roran yacía encogido junto a la pared de la cueva donde había aterrizado. En el mismo momento que Eragon le miraba, su primo levantó un brazo y no sin esfuerzo se puso a 4 patas y finalmente de pie. Tenía los ojos vidriosos y trastabillaba como si estuviera borracho. De un túnel próximo por detrás de Roran emergieron los dos Razak. En sus deformadas manos blandían largas hojas de color claro y antiguo diseño. A diferencia de sus progenitores, los Razak tenían aproximadamente el mismo tamaño y la misma forma que los humanos. Un exoesqueleto del color del ébano los cubría de arriba abajo, aunque poco se veía de él, ya que incluso en Helgrind los Razak vestían túnicas y capas oscuras. Avanzaron con una agilidad sorprendente, con movimientos rápidos y entrecortados, como los de un insecto. Sin embargo, Eragon no los detectaba, ni a ellos ni a los Lebrasca. ¿También serán una ilusión?, se preguntó. Pero no, aquello era una tontería. La carne que rasgaba Safira con sus espolones era absolutamente real. Se le ocurrió otra explicación. A lo mejor era imposible detectar su presencia. Quizá los Razak podían ocultarse de la mente de los humanos, sus presas, del mismo modo que las arañas se escondían de las moscas. Si era así, aquello explicaba por fin por qué los Razak habían tenido tanto éxito dando caza a magos y jinetes por cuenta de Galbatorix, pese a que no supieran usar la magia. ¡Demonios! Eragon podía haber recurrido a una mayor profusión de improperios, pero era momento de actuar, no de maldecir su mala suerte. Brum afirmaba que los Razak no eran rivales para él a la luz del día, y aunque quizá aquello fuera cierto, dado que Brum había tenido décadas para inventar hechizos que usar contra ellos, Eragon sabía que, sin el factor sorpresa a su favor, él, Safira y Roran tendrían difícil salida allí con vida, por no hablar de rescatar a Katrina. Tras levantar la mano derecha por encima de la cabeza, Eragon gritó «¡Brisingr!» y lanzó una crepitante bola de fuego hacia los Razak. La esquivaron y la bola de fuego fue a dar contra el suelo de roca. Ardió un momento y luego se desvaneció. El hechizo era tonto y algo infantil, y no era de suponer que provocara ningún daño si Galbatorix había protegido a los Razak como a los Lebrasca. Aún así, a Eragon le satisfazo enormemente el resultado. También distrajo a los Razak lo suficiente como para que Eragon pudiera correr junto a Roran y apretar la espalda contra la de su primo. «Conténlos un minuto», gritó, con la esperanza de que Roran lo oyera. Fuera así o no, le entendió, puesto que se cubrió con el escudo y levantó el martillo, presto para el combate. La cantidad de fuerza desplegada en cada uno de los terribles golpes de los Lebrasca ya había ido consumiendo la protección física que Eragon había dispuesto alrededor de Safira. Al ceder esta, los Lebrasca habían conseguido infligirle varios arañazos, largos pero poco hondos, en los muslos y 3 picotazos que le habían provocado heridas cortas pero profundas, muy dolorosas. A su vez, Safira le había dejado las costillas al descubierto a un Lebrasca y le había arrancado de un mordisco el último metro de la cola al otro. Para asombro de Eragon, la sangre de los Lebrasca era de un azul verdoso metálico, no muy diferente del óxido que se formaba en el cobre viejo. En aquel momento, los Lebrasca habían interrumpido su ataque y estaban rodeando a Safira, embistiéndole de vez en cuando para mantener la distancia mientras esperaban que se cansara o hasta poder matarla con un picotazo. Safira estaba mejor preparada para el combate a campo abierto que los Lebrasca gracias a sus escamas, que eran más duras y resistentes que la piel gris de aquellos seres, y a sus dientes, que en distancias cortas eran mucho más letales que los picos de los Lebrasca. Pero a pesar de todo, le costaba mantener la distancia a ambas criaturas a la vez, sobre todo porque el techo le impedía saltar y volar por encima de sus contrincantes. Eragon temía que aunque ella consiguiera imponerse, los Lebrasca consiguieran lisiarla antes de morir. Respiró hondo y formuló un único hechizo que contenía
las 12 técnicas mortales que le había enseñado Oromis. Tomó la precaución de pronunciarlo en una serie de fórmulas, de modo que si la barrera defensiva de Galbatorix lo repelía, pudiera detener el flujo mágico. Si no, cabía la posibilidad de que el hechizo le consumiera toda la fuerza y lo matara. Hizo bien en tomar aquella precaución. Al emitir el hechizo, Eragon enseguida se dio cuenta de que la magia no surtía ningún efecto sobre los Nebraska, y abandonó el ataque. No es que esperase triunfar con las tradicionales fórmulas de ataque, pero tenía que intentarlo, por si se daba el caso, improbable, de que Galbatorix hubiera cometido algún descuido o tropezara al proveer de barreras a los Nebraska y a su prole. Tras él, Roran gritó ¡Ya! Un instante más tarde, una espada golpeó contra su escudo. Enseguida, del sonido metálico de una malla rota y del tañido de un segundo golpe de espada contra el casco de Roran. Eragon se dio cuenta de que estaba recuperando el oído. Los Razak volvieron a golpear, pero en cada ocasión sus armas pasaron rozando la armadura de Roran o se quedaban a pocos centímetros de la cara o las extremidades del chico, por muy rápido que agitaran la espada. Frustrados emitieron una especie de siseo y un chorro continuo de invectivas, que sonaban aún peor de boca de aquellas criaturas de duras mandíbulas que entrechocaban y deformaban el lenguaje. Eragon sonrió. La barrera mágica que había dispuesto alrededor de Roran había surtido efecto. Esperaba que la invisible red de energía aguantara hasta que él hubiera encontrado un modo de detener a los Nebraska. Eragon sintió un estremecimiento general y vio que todo se teñía de gris cuando los dos Nebraska empezaron a chillar a la vez. Por un momento su determinación le abandonó, dejándolo sin capacidad de movimiento, pero al momento se recuperó y se sacudió como lo habría hecho un perro, repeliendo aquella influencia maligna. El sonido le recordaba más que nada al de un par de niños llorando de dolor. Eragon empezó a recitar todo lo rápido que pudo, atento a no cometer errores en el idioma antiguo. Cada frase que pronunciaba, y eran muchísimas, tenía el potencial de provocar la muerte instantánea, y cada tipo de muerte era diferente. Mientras recitaba su improvisado soliloquio, Saphira recibió otro corte en el flanco izquierdo. A su vez rompió el ala de su atacante, rasgando la fina membrana voladora en tiras con sus garras. Eragon recibió una serie de duros impactos procedentes de la espada de Roran, que sufría los ataques y embestidas frenéticas de los Razak. El mayor de los dos Razak empezó a rodearlo para poder atacar a Eragon directamente, y entonces, en el fragor de los choques de acero contra acero, y de acero contra madera, y de garras contra piedra, se oyó el corte de una espada a través de una malla, seguido de un crujido húmedo. Roran gritó, y Eragon sintió la sangre que le corría por la pantorrilla derecha. Por el rabillo del ojo, Eragon vio una figura contrahecha que le saltaba encima, lanzando la hoja de su espada con la intención de ensartarlo. El mundo se redujo a aquel estrecho y fino punto. La punta del arma brillaba como una esquirla de cristal, y cada arañazo en el metal parecía un reguero de mercurio brillando a la luz del alba. Solo tenía tiempo para un hechizo más, o tendría que dedicarse a detener la embestida del Razak, que buscaba clavarle la espada entre el hígado y los riñones. Desesperado, dejó de lanzar ataques directos contra los Nebraska y gritó «¡Garzla Leta!». Era un hechizo burdo, creado a toda prisa y de léxico pobre, pero funcionó. Los ojos hinchados del Nebraska, del ala rota, se convirtieron en un par de espejos semiesféricos que reflejaban la luz que de otro modo habría entrado por las pupilas del Nebraska. La criatura, cegada, trastabilló y aleteó torpemente en un vano intento de golpear a Saphira. Eragon agitó el bastón de espino en sus manos y desvió la espada del Razak cuando estaba ya a un par de centímetros de sus costillas. El Razak aterrizó frente a él y estiró el cuello. Eragon retrocedió, viendo un corto y grueso pico que aparecía del interior de la capucha. El quintinoso apéndice se cerró con un chasquido a 1 centímetro de su ojo derecho. Como si aquello no fuera con él, Eragon fijó su atención en la lengua de los Razak, que era morada y peluda, y que se retorcía como una serpiente sin cabeza. Tras juntar las manos hacia el centro del bastón y extender los brazos, Eragon dio un golpe seco en el pecho del Razak, que salió despedido varios metros hacia atrás. El monstruo cayó de 4 patas. Eragon se giró hacia Roran, que tenía el flanco izquierdo manchado de sangre y que rechazaba los ataques de la espada del otro Razak. Hizo un amago, golpeó contra la hoja de la espalda del Razak y cuando éste arremetió hacia su garganta, cruzó el bastón frente al cuerpo y rechazó el envite.
Sin perder un momento, Eragon se lanzó hacia adelante y clavó el extremo del bastón de madera en el abdomen de su enemigo. Si Eragon hubiera tenido en sus manos a Zarrock, habría matado al Razak en aquel mismo momento. Pero el resultado fue que algo crujió en el interior de aquella criatura, y que ésta salió rodando por la cueva unos cuantos metros. Inmediatamente se puso de nuevo en pie, dejando un reguero de sangre azul sobre la roca. Necesito una espada, pensó Eragon. Miró hacia los lados y vio que los dos Razak se lanzaban sobre él. No tenía otra opción que mantener la posición y enfrentarse a su ataque combinado, porque era lo único que se interponía entre aquellos insaciables carroñeros y Roran. Empezó a formular el mismo hechizo que había surtido efectos contra los Lebracca, pero los Razak lanzaron ataques por alto y por bajo con sus espadas antes de que pudiera pronunciar una sílaba. Las espadas rebotaban en el bastón de espino con un ruido sordo. No dejaban siquiera marca en la madera encantada. Izquierda-derecha, arriba-abajo. Eragon no pensaba. Actuaba y reaccionaba en un intercambio frenético de golpes contra los Razak. El bastón era ideal para combatir con múltiples rivales, ya que podía golpear y bloquear con ambos extremos y en muchos casos a la vez, lo que en aquel preciso momento le estaba resultando muy útil. Jadeaba, con la respiración acelerada. El sudor le caía por la frente, se le acumulaban en los extremos de los ojos y le bañaba la espalda y la parte interior de los brazos. El fulgor de la batalla le había reducido el campo de visión y la luz rojiza parecía palpitar con los latidos de su corazón. Nunca se había sentido tan vivo o tan asustado como cuando luchaba. Él también iba quedándose sin defensas, dado que había centrado su atención en incrementar las defensas de Saphira y Roran. Sus propias defensas mágicas iban mermando, y el Razak más pequeño consiguió herirle en la rodilla izquierda. Aquella herida no suponía una amenaza letal, pero aún así era grave, ya que le impediría aguantar todo el peso del cuerpo con la pierna izquierda. Agarrando el bastón con la punta en la base, Eragon lo balanceó como una maza y golpeó a uno de los dos Razak sobre la cabeza. Este cayó al suelo, pero no podía estar seguro de si estaría muerto o inconsciente. Avanzó hacia el otro, aporreándolo en los brazos y los hombros, y con un giro repentino del cuerpo, le arrancó la espada de la mano. Antes de que Eragon pudiera acabar con los Razak, el Lebracca del ala rota cegado emprendió el vuelo por la cueva y fue a chocar contra la pared contraria, lo que provocó un desprendimiento de cascotes del techo. La imagen y el estruendo eran tan impresionantes que hicieron que Eragon, Roran y el Razak se encogieran y se giraran por puro instinto. Saphira saltó sobre el Lebracca tullido, al que acababa de patear, y clavó los dientes en el dorso del duro cuello de aquella bestia. El Lebracca se revolvió en un último esfuerzo por liberarse, pero Saphira agitó la cabeza de lado a lado y le rompió el espinazo. Se apartó de su presa ensangrentada y llenó la cueva con un salvaje rugido de victoria. El Lebracca que quedaba no lo dudó un instante. Embistió a Saphira y le clavó las garras bajo los bordes de las escamas, lo que provocó que se revolcara descontroladamente. Juntos rodaron hasta el borde de la cueva, se tambalearon medio segundo y luego cayeron, perdiéndose de vista sin dejar de pelear. Fue una táctica inteligente, puesto que sirvió para apartar al Lebracca del alcance de los sentidos de Eragon, y si no podía detectarlo, difícilmente podría lanzarle un hechizo. —¡Saphira! —gritó Eragon. —¡Ocúpate de lo tuyo! ¡Este no se me escapa! Eragon se giró justo a tiempo para observar, con un respingo, cómo los Razak desaparecían en las profundidades del túnel más próximo, el más grande apoyado en el pequeño. Tras cerrar los ojos, Eragon localizó las mentes de los prisioneros de Helgrin, murmuró algo en el idioma antiguo y luego le dijo a Roran: «He sellado la celda de Katrina para que los Razak no puedan usarla como rehén. Ahora solo tú y yo podemos abrirla». «Bien», dijo Roran entre dientes. «¿Puedes hacer algo con esto?», añadió señalando con la barbilla la herida que se cubría con la mano derecha. Por entre los dedos le manaba la sangre. Eragon examinó la herida. En cuanto la tocó, Roran se estremeció y dio un paso atrás. «Has tenido suerte», dijo Eragon. «La espada ha dado contra una costilla». Colocó una mano sobre la herida y la otra sobre los 12 diamantes ocultos en el interior del cinturón de Beltoth el Sabio, que llevaba en la cintura, y recurrió al poder que había almacenado en el interior de las gemas. «Wise Hail», gritó, y una onda mágica recorrió el costado de Roran, recomponiendo la piel y el músculo. A continuación, Eragon se curó su herida, el profundo corte en la rodilla izquierda. Cuando hubo acabado, se enderezó y miró en dirección al lugar por donde habían desaparecido Saphira. Su conexión
iba haciéndose más tenue a medida que la dragona se acercaba al lago Leona persiguiendo al Nebraska. Habría querido ayudarla, pero sabía que de momento tendría que arreglársela sola. «¡Date prisa!», advirtió Roran. «¡Se escapan!». «Tienes razón». Tras levantar el bastón, Eragon se acercó al oscuro túnel y recorrió con la vista cada saliente de la roca, a la espera de que los Razak aparecieran de un salto tras cualquiera de ellos. Avanzó despacio, para que sus pasos no resonaran por la sinuosa galería. Puso la mano sobre una roca para apoyarse y notó que estaba cubierta de un limo viscoso. Tras unos cuantos metros, curvas y quiebros, la caverna principal quedó fuera del alcance de su vista y la oscuridad se hizo tan intensa que ni siquiera Eragon veía nada. «A lo mejor tú, sí, pero yo no puedo luchar a oscuras», susurró. «Si enciendo una luz, los Razak no nos acercarán. Ahora que sé un hechizo que funciona con ellos. Se ocultarán hasta que nos vayamos. Tenemos que matarlos mientras podamos». «¿Y qué se supone que puedo hacer yo? Es más probable que me dé contra un muro y me rompa la nariz antes de que encuentre a esas dos cucarachas. Podrían colocarse detrás de nosotros y apuñalarnos por la espalda». «Shh, tú agárrate a mi cinturón. Sígueme y estate preparado para agacharte». Eragon no veía nada, pero aún así conservaba el oído, el olfato, el tacto y el gusto, y tenía estos sentidos lo suficientemente desarrollados como para hacerse una idea bastante exacta de lo que tenía alrededor. El mayor peligro era que los Razak los atacaran a distancia, quizá con un arco, pero confiaba en que sus reflejos bastarían para que ambos se salvaran de cualquier proyectil. Una corriente de aire acarició la piel de Eragon. Se detuvo y luego se invirtió con el cambio de presión del exterior. El ciclo se repitió en intervalos regulares, creando remolinos invisibles que le rozaban como chorros de agua. Su respiración y la de Roran eran fuertes y entrecortadas, comparadas con el variado conjunto de sonidos que se propagaba por el túnel. Por encima del soplo de su respiración, Eragon distinguía el ruido de alguna piedra rodando por entre el laberinto de túneles y el continuo repiqueteo de las gotas de agua condensada que resonaban contra la superficie de un estanque subterráneo como un tambor. También oía el crujido de la grava que aplastaba con las botas al caminar. Muy por delante percibía un misterioso y sostenido lamento. De los olores que le llegaban, ninguno era nuevo. Sudor, sangre, humedad y moho. Paso a paso Eragon fue abriendo camino por las entrañas de Helgrind. El túnel empezó a descender y en muchos casos se dividía o giraba, por lo que Eragon se habría perdido enseguida si no hubiera tenido la mente de Caitriona como referencia. Los diversos agujeros recortados que encontraban eran bajos y estrechos. En un momento dado, Eragon se golpeó la cabeza contra el techo, y un repentino ataque de claustrofobia puso a prueba sus nervios. «Ya estoy aquí», anunció Saphira justo cuando Eragon puso el pie sobre un irregular escalón tallado en la roca bajo sus pies. Se detuvo un momento. Saphira no había sufrido más heridas, lo que le aliviaba. «¿Y el Nebraska?», flotando panza arriba en el lago Leona. «Me temo que algunos pescadores nos vieron luchar. Cuando los vi por última vez, estaban remando hacia Drasleona». «Bueno, no se puede evitar. Mira a ver qué encuentras en el túnel por el que salieron los Nebraska. Y atenta a los Razak. Puede que intenten esquivarnos y huir de Helgrind por la entrada que usamos nosotros. Probablemente tengan un refugio a nivel del suelo». Probablemente, pero no creo que corran ya demasiado. Tras lo que les pareció una hora atrapados en la oscuridad, aunque Eragon sabía que no podían haber sido más de 10 o 15 minutos, y después de descender más de 30 metros por el interior de Helgrind, Eragon se detuvo en una plataforma de piedra nivelada. Transmitiendo sus pensamientos a Roran, le dijo: «La celda de Caitriona está aquí delante, a unos 15 metros a la derecha. No podemos arriesgarnos a sacarla hasta que los Razak estén muertos o hayan huido». «¿Y si se ocultan hasta que la saquemos?». «Por algún motivo no los detecto. Podrían esconderse eternamente. Así pues, ¿esperamos indefinidamente o liberamos a Caitriona ahora que tenemos la posibilidad? Puedo protegerla de la mayoría de los ataques con algunos hechizos». Roran se quedó pensando un segundo. «Liberémosla entonces». Volvieron a ponerse en marcha, tanteando el bajo pasillo del suelo áspero. Eragon tenía que dedicar casi toda su atención a colocar bien los pies para no perder el equilibrio, por lo que casi se le pasa por alto el ruido del roce de una tela sobre otra y el leve ruido elástico que se produjo a su derecha. Se echó contra la pared, empujando a Roran. Al mismo tiempo, algo le pasó frente al rostro, rozándole la mejilla derecha y dejándole un surco en la piel. La fina herida le quemaba como una cauterización. «¡Kibretka!», gritó Eragon,
De pronto se creó una luz roja brillante como el sol del mediodía. No tenía una fuente concreta, por lo que iluminó todas las superficies por igual y sin sombras, dándoles a las cosas un curioso aspecto liso. El repentino resplandor sorprendió al propio Eragon, pero hizo algo más que eso con el Razak solitario que tenía delante. La criatura bajó el arco, se cubrió el rostro encapuchado y soltó un agudo quejido. Un chillido parecido le indicó a Eragon que el segundo Razak estaba tras ellos. ¡Roran! Eragon se giró justo a tiempo para ver a Roran, que cargaba contra el otro Razak, martillo en ristre. El monstruo, desorientado, retrocedió a trompicones, pero fue demasiado lento. El martillo cayó. ¡Por mi padre! Gritó Roran, volviendo a golpear. ¡Por nuestra casa! Insistió. El Razak ya estaba muerto, pero el chico levantó el martillo una vez más. ¡Por Carvajal! Su golpe definitivo rompió el caparazón del Razak como una cáscara de una calabaza seca. Con aquella luz implacable de color rubí, el charco de sangre que se iba formando parecía morado. Girando el bastón en un círculo para protegerse de la flecha a la espalda que esperaba encontrarse de frente, Eragon volvió a girarse de cara al otro Razak. El túnel que se abría ante él estaba vacío. Soltó una maldición. Eragon se abalanzó sobre la desfigurada bestia tirada en el suelo. Hizo girar el bastón sobre la cabeza y lo clavó con una estaca en el pecho del Razak muerto con un golpe sordo. Hacía mucho tiempo que quería hacer esto, dijo Eragon. Igual que yo, respondió Roran. Los dos se miraron. ¡Ah! Gritó Eragon y se llevó la mano a la mejilla, que le dolía cada vez más. ¡Sale espuma! Exclamó su primo. ¡Haz algo! Los Razak deben de haber mojado la cabeza de la flecha con aceite de Seir, pensó Eragon. Recordó su entrenamiento, se limpió la herida y el tejido de alrededor con un hechizo y luego reparó la lesión del rostro. Abrió y cerró la boca varias veces para asegurarse de que los músculos funcionaban correctamente. Con una sonrisa forzada, dijo: «Imagínate en qué estado estaríamos sin la magia. Sin la magia no tendríamos que preocuparnos de Galbatorix». «Dejad la charla para más tarde», intervino Safira. «En cuanto esos pescadores lleguen a Drasleona, el rey puede enterarse de nuestra incursión por boca de uno de sus magos de la ciudad, y no queremos que Galbatorix se ponga a buscar por Helgrin mientras aún estamos aquí». «Sí, sí», dijo Eragon. Apagó la luz roja que lo cubría todo y prosiguió. «Prising Raúl». Apareció una luz roja como la de la noche anterior, solo que ésta quedó colgada a 15 centímetros del techo en vez de acompañar a Eragon allá donde fuera. Ahora que tenía ocasión de examinar el túnel con detalle, vio que la galería de piedra daba a una veintena de puertas de hierro, unas cuantas a cada lado. Señaló y dijo: «La novena a la derecha. Ve a buscarla. Yo comprobaré las otras celdas. Puede que los Razak hayan dejado algo interesantes en ellas». Roran asintió. Se agachó y registró el cadáver que tenía a sus pies, pero no encontró ninguna llave. «Tendré que hacerlo a lo bruto», dijo, encogiéndose de hombros. Fue corriendo a la puerta indicada, dejó el escudo y se puso a golpear las bisagras con el martillo. Cada golpe producía un ruido espantoso. Eragon no se ofreció a ayudarle. Su primo no querría que le ayudaran en aquel momento, y además Eragon tenía otras cosas que hacer. Fue hasta la primera celda, susurró 3 palabras, y al oír un chasquido, empujó la puerta. Lo único que contenía la pequeña cámara era una cadena negra y un montón de huesos putrefactos. No esperaba encontrar nada más que aquellos tristes restos. Ya sabía dónde se encontraba el objeto de su búsqueda, pero siguió fingiendo ignorancia para evitar despertar las sospechas de Roran. Dos puertas más se abrieron y se cerraron al contacto de los dedos de Eragon. Luego, en la cuarta celda, la puerta se abrió y dejó paso a los rayos de la mágica luz. Tras ella apareció el hombre que menos había querido encontrarse: Sloan. Caminos separados. El carnicero estaba sentado, desplomado contra la pared izquierda, con ambos brazos encadenados a una anilla de hierro sobre la cabeza. Sus harapos apenas le cubrían el cuerpo, pálido y descarnado. Los huesos se le marcaban bajo la piel apergaminada, que también dejaba a la vista unas prominentes venas azules. En las muñecas se le habían formado llagas con el contacto de las argollas. Las úlceras surcaban una mezcla de sangre y un líquido claro. Lo que le quedaba de pelo se le había vuelto gris o blanco, y se caía en mechones lacios y grasientos sobre el rostro picado de viruelas. Sloan reaccionó ante el estruendo del martillo de Roran
y levantó la barbilla hacia la luz. Con una voz temblorosa preguntó: ¿Quién es? ¿Quién está ahí? El cabello se le separó y le resbaló hacia atrás, con lo que dejó al descubierto las cuencas de los ojos. Allá donde debían estar los párpados, solo le quedaban unos jirones de piel destrozada colgando sobre unas cavidades que se adentraban en el cráneo. Los tejidos de alrededor estaban llenos de heridas y costras. Eragon se quedó impresionado al darse cuenta de que los Razak le habían arrancado los ojos. No podía decidir qué hacer. El carnicero había contado a los Razak que Eragon había encontrado el huevo de Safira. Es más, Sloan había matado a Bird, el guardia, y había entregado Carvajal al Imperio. Si lo llevaban ante sus vecinos, sin duda lo juzgarían culpable y lo condenarían a morir en la horca. Le parecía indudable que el carnicero debía pagar por sus delitos. Aquel no era el motivo de sus dudas, sino más bien el hecho de que Roran amara a Katrina y que ésta, pese a todo lo hecho por Sloan, debería de albergar cierto cariño por su padre. Observar a un árbitro denunciando públicamente las ofensas de Sloan y verlo colgado de la horca no debía de ser nada fácil para ella, ni por extensión para Roran. Aquello podría incluso crear un enfrentamiento entre ambos que quizá bastara para poner fin a su compromiso. De cualquier modo, Eragon estaba convencido de que llevarse a Sloan consigo sembraría la discordia entre él, Roran, Katrina y sus vecinos, y que podría provocar diferencias que le distrajeran de su lucha contra el Imperio. La solución más fácil, pensó Eragon, sería matarlo y decir que me lo he encontrado muerto en la celda. Los labios le temblaron, la lengua le pesaba con aquellas palabras de muerte. ¿Qué queréis? Preguntó Sloan, agitando la cabeza de lado a lado en un intento por oír mejor. Ya os he dicho todo lo que sé. Eragon se maldijo por dudar. Sobre la culpabilidad de Sloan no cabía duda. Era un asesino y un traidor. Cualquier tribunal habría ordenado su ejecución. Pero a pesar de lo irrefutable de sus argumentos, el que tenía hecho un ovillo ante sí era Sloan, un hombre al que Eragon conocía desde siempre. Quizá el carnicero fuera una persona despreciable, pero el montón de recuerdos y experiencias que Eragon compartía con él le creaban una sensación de intimidad que le remordía la conciencia. Matar a Sloan sería como levantar la mano contra Horst, Loring o cualquiera de los ancianos de Carvajal. Una vez más Eragon se dispuso a pronunciar la palabra definitiva. Una imagen se le apareció en la mente. Torquembar, el esclavizador con el que él y Murtagh se habían encontrado durante su travesía hacia la ciudad de los Bardenos, de rodillas sobre el polvo, y Murtagh que se le acercaba con paso firme y lo decapitaba. Eragon recordó cómo se había opuesto a la iniciativa de Murtagh y lo que le había afectado días después. ¿He cambiado tanto?, se preguntó, ¿que ahora soy capaz de hacer yo lo mismo? Tal como ha dicho Roran, he matado, sí, pero solo en el calor de la batalla. Nunca así. Miró por encima del hombro al tiempo que Roran reventaba la última bisagra de la puerta de la celda de Katrina. El chico dejó el martillo en el suelo y se preparó para cargar contra la puerta y derribarla. Pero aparentemente se lo pensó mejor e intentó arrancarla del marco. La puerta se levantó apenas un centímetro. Luego se bloqueó y se tambaleó sin soltarse. ¡Échame una mano!, gritó. ¡No quiero que se caiga encima de ella! Eragon miró de nuevo al carnicero. Hecho un despojo. No tenía tiempo para más divagaciones. Tenía que elegir una cosa o la otra. Tenía que elegir. ¡Eragon! No sé qué es lo correcto, reconoció Eragon. Su propia inseguridad le convenció de que estaría mal matar a Sloan o llevarlo ante los Bardenos. No se le ocurría qué otra cosa podía hacer, salvo encontrar un tercer camino, uno que fuera menos obvio y menos violento. Levantó la mano como si fuera a bendecirlo. Eragon murmuró: «¡Slita!». Las cadenas de Sloan tintinearon al desplomarse, cayendo en un profundo sueño. En cuanto se hubo asegurado de que el hechizo había funcionado, cerró la puerta de nuevo y volvió a protegerla con su magia. ¿Qué te propones, Eragon?, le preguntó Safira. Espera a que estemos juntos de nuevo. Entonces te lo explicaré. ¿Explicarme qué? No tienes un plan. Dame un minuto y lo tendré. ¿Qué había ahí dentro?, preguntó Roran, cuando Eragon ocupó un lugar frente a él. Sloan, respondió su amigo, agarrando bien su lado de la puerta. Está muerto. Roran puso unos ojos como platos. ¿Cómo? Parece que le han roto el cuello. Por un instante temió que Roran no le creyera. Su primo soltó un gruñido. Supongo que es mejor así. ¿Listo? 1, 2.
¡3! Entre los dos sacaron la enorme puerta de su marco y la tiraron en mitad del corredor. El pasaje de piedra devolvió el eco del ruido creado al desplomarse una y otra vez. Roran no perdió un momento y se adentró en la celda, que estaba iluminada por una única vela de cera. Eragon le siguió, un paso por detrás. Katrina estaba encogida en el extremo de un catre de hierro. «¡Dejadme en paz, bestias desalentadas! Yo…» empezó, pero se quedó paralizada cuando vio entrar a Roran. Tenía el rostro blanco por la falta de sol y estaba cubierta de suciedad, pero en aquel momento aquella mirada maravillada y llena de amor y ternura iluminó sus rasgos. Eragon pensó que pocas veces había visto a alguien tan bello. Sin quitarle los ojos de encima a Roran, Katrina se puso en pie y con una mano temblorosa le tocó la mejilla. «¿Has venido?» «He venido». Con una risa entrecortada por el llanto, Roran la cogió entre sus brazos, apretándola contra su pecho. Se quedaron perdidos en el abrazo durante un largo rato. Roran se echó atrás y la besó 3 veces en los labios. Katrina arrugó la nariz. «¡Te has dejado barba!» exclamó. Con todas las cosas que podía haber dicho, aquello fue tan inesperado que Eragon chasqueó la lengua. Ella se dio cuenta de su presencia en aquel momento, lo miró y se fijó en su cara, que estudió con evidente asombro. «¿Eragon? ¿Eres tú?» «Sí. Ahora es jinete de dragón», dijo Roran. «¿Jinete? ¿Quieres decir...?» Katrina se quedó sin palabras. Aparentemente aquella revelación la dejó sobrecogida. Miró a Roran como si buscara protección, estrechó el abrazo y lo interpuso entre ella y Eragon. ¿Cómo nos has encontrado? ¿Quién más te acompaña?» «Todo eso más tarde. Tenemos que salir de Helgrind antes de que todo el imperio acuda tras nosotros». «¡Espera! ¿Y mi padre? ¿Lo habéis encontrado?» Roran miró a Eragon y luego devolvió la mirada a Katrina. «Hemos llegado tarde», le dijo suavemente. Un escalofrío recorrió a Katrina. Cerró los ojos y una lágrima solitaria le surcó la mejilla. «Así sea». Mientras hablaban, Eragon intentaba pensar frenéticamente qué hacer con Sloan, aunque ocultaba sus deliberaciones a Saphira. Sabía que ella no estaría de acuerdo con la dirección que estaban tomando sus pensamientos. Empezó a pensar en cierta solución. Era un concepto descabellado, lleno de peligros e incertidumbres, pero era la única salida viable, dadas las circunstancias. Abandonó sus reflexiones y se puso en acción. Tenía mucho que hacer y poco tiempo. «¡Hiedra!», gritó, señalando a las argollas de los tobillos de Katrina, que se abrieron con una explosión de chispas azules y fragmentos que salieron volando. Katrina se puso en pie de un salto, sorprendida. «¡Magia!», murmuró. «Es un simple hechizo». Ella se encogió, evitando el contacto con él cuando se le acercó. «Katrina, tengo que asegurarme de que Galbatorix o alguno de sus magos no te hayan hechizado con alguna trampa ni te ha obligado a realizar juramentos en el idioma antiguo». «¿El idioma...?» «Eragon», la interrumpió Roran. «Hazlo cuando acampemos. No podemos quedarnos aquí». «No», dijo Eragon, cortando el aire con el brazo. «Lo hacemos ahora». Con el ceño fruncido, Roran se apartó, dejando que Eragon pusiera las manos sobre los hombros de Katrina. «Tú solo mírame a los ojos», le dijo. Ella sintió y obedeció. Aquella fue la primera vez que Eragon tenía motivo para usar los hechizos que Oromis le había enseñado para detectar el trabajo de otros hechiceros, y le costaba recordar cada palabra de los tratados de Yesmerá. Las lagunas en su memoria eran tan grandes que en 3 momentos diferentes tuvo que confiar en algún sinónimo para completar un hechizo. Durante un buen rato, Eragon se quedó mirando fijamente los brillantes ojos de Katrina y pronunció frases en el idioma antiguo, examinando ocasionalmente, y con su permiso, alguno de sus recuerdos en busca de pruebas de cualquier intromisión. Fue lo más dedicado posible, a diferencia de los gemelos, que habían escrutado en su mente mediante un proceso similar el mismo día de su llegada a Fatherdur. Roran montó guardia, caminando adelante y atrás frente a la puerta. A cada segundo que pasaba aumentaba su agitación. Hacía girar el martillo y se daba golpecitos con la punta del arma en el muslo, como si siguiera el ritmo de la música. «Ya está», dijo por fin Eragon, que soltó a Katrina. «¿Qué has encontrado?», susurró ella, cubriéndose con los brazos y frunciendo el ceño con expresión preocupada al esperar su veredicto. Roran se quedó inmóvil y en silencio lleno de la celda. «Nada más que tus propios pensamientos. Estás libre de cualquier hechizo». «Claro que lo está», gruñó Roran, y volvió a rodearla con sus brazos. Los 3 salieron juntos de la celda. «Brisingr y Ed Taur», dijo Eragon haciendo un gesto hacia el punto de luz que aún flotaba junto al techo del pasillo. En respuesta,
La esfera se trasladó a un punto justo sobre su cabeza y allí se quedó, cuando como un trozo de madera sobre las olas. Eragon se puso a la cabeza y retrocedieron por el laberinto de túneles hacia la caverna por la que habían entrado. Mientras corrían por la lisa roca, mantuvo la guardia por si aparecía el Razak restante, al tiempo que se levantaba barreras de protección para Katrina. Tras él, oía que Roran y ella intercambiaban una serie de frases cortas y palabras sueltas. Te quiero, Horst, y los otros están bien, siempre, por ti, sí, sí, sí. La confianza y el cariño que compartían eran tan evidentes que le provocaba una dolorosa nostalgia en su interior. Cuando estaban a unos 10 metros de la caverna y esperaban a vislumbrar la luz frente a ellos, Eragon apagó la esfera de luz. Un par de metros más allá, Katrina redujo el paso y luego se apretó contra la pared del túnel, cubriéndose el rostro. No puedo, hay demasiada luz, me duelen los ojos. Roran enseguida se le puso delante, cubriéndola con su sombra. ¿Cuándo fue la última vez que viste el sol? No lo sé, respondió con voz asustada. No lo sé, no he vuelto a salir desde que me metieron aquí. Roran, ¿me estoy quedando ciega? Sollozó y se echó a llorar. Sus lágrimas sorprendieron a Eragon. La recordaba como una persona muy fuerte, pero había pasado muchas semanas encerrada en la oscuridad, temiendo por su vida. En su lugar yo tampoco estaría entero, pensó. No, no te pasa nada, solo tienes que acostumbrarte de nuevo al sol. La consoló Roran, que le pasó la mano por el cabello. Venga, no dejes que esto te agite, todo va a ir bien. Ahora estás segura. Segura, Katrina, ¿me oyes? Te oigo. Aunque odiaba tener que romper una de las túnicas que le había dado los elfos, Eragon arrancó una tira de tela de la parte baja de su prenda. Se la pasó a Katrina y le dijo: átatela alrededor de los ojos. Deberías poder ver lo suficiente a través para evitar caerte o chocarte con algo. Ella le dio las gracias y se tapó los ojos. Volvieron a ponerse en marcha y salieron a la caverna principal, iluminada por el sol y salpicada de sangre por todas partes. Apestaba más incluso que antes, debido a los nocivos vapores que emitía el cuerpo del Nebraska. Safira apareció de las profundidades del túnel ojival que tenía enfrente. Al verla, Katrina soltó un gemido y se aferró a Roran, clavándole los dedos en los brazos. Katrina, permíteme que te presente a Safira, dijo Eragon. Yo soy su jinete. Si le hablas te entenderá. Es un honor, señora dragona, consiguió decir Katrina, que flexionó las rodillas en una débil imitación de una reverencia. Safira a su vez inclinó la cabeza. Luego se giró hacia Eragon. He buscado el nido de los de Braca, pero lo único que he encontrado son huesos, huesos y más huesos, entre ellos algunos que olían a carne fresca. Los Razak debieron de comerse a los esclavos anoche. Ojalá los hubiéramos podido rescatar. Sí, pero no podemos proteger a todo el mundo en esta guerra. Haciendo un gesto hacia Safira, Eragon dijo: venga, subid, yo vendré dentro de un momento. Katrina dudó, luego echó una mirada a Roran, que asintió. No pasa nada, le susurró. Safira fue quien nos trajo aquí. La pareja rodeó el cadáver del Nebraska y se acercó a Safira, que se estiró sobre el vientre para que pudieran montar. Juntando las manos en forma de estribo, Roran hizo a Katrina lo suficiente para que pudiera trepar a la parte superior de la pata izquierda de Safira. Desde allí trepó por las tiras de cuero de la silla, como si fuera una escalera de cuerda, hasta conseguir sentarse sobre los hombros de Safira. Como una cabra montés saltando de un risco a otro, Roran trepó tras ella. Eragon atravesó la caverna después de ellos y examinó a Safira, evaluando la gravedad de sus diversos arañazos, heridas, rasguños, golpes y picotazos. Para hacerlo se basó más bien en lo que sentía ella que en lo que veía él mismo. «Por Dios», dijo Safira, «guárdate tus cuidados para cuando estemos fuera de peligro. No voy a desangrarme». «Eso no es cierto del todo y lo sabes. Tienes una hemorragia interna. A menos que la detenga ahora, puede que sufras complicaciones que no puedo curar, y entonces no podremos volver nunca con los bardenos. No discutas, no puedes hacerme cambiar de opinión y no tardaré ni un minuto». En realidad, Eragon tardó varios minutos en curar a Safira. Sus lesiones eran tan graves que para llevar a cabo sus hechizos tuvo que agotar la energía del cinturón de Beltot el Sabio y además recurrir a las grandes reservas de fuerza de Safira, cada vez que pasaba de una gran herida a otra menor. Ella protestaba y le decía que era un inconsciente y que por favor lo dejara, pero él hacía caso omiso a sus quejas, lo que la contrariaba cada vez más. Por fin Eragon quedó exhausto de tanta magia y tanto combate, indicando con el dedo los puntos en los que le había clavado el pico los Nebraska. Dijo:
Deberías ir a que Aria u otro elfo supervisara la cura que te he practicado en esos puntos. He hecho lo que he podido, pero puede que se me haya pasado algo. Te agradezco que te preocupes por mi bienestar, replicó ella, pero es que este es el lugar menos indicado para demostraciones de afecto. Vámonos de una vez por todas. Sí, hora de irse. Eragon dio un paso atrás y se fue alejando de Safira en dirección al túnel que se abría tras él. ¡Venga! Le apremió Roran. ¡Date prisa! ¡Eragon! Exclamó Safira. No, me quedo aquí, dijo él sacudiendo la cabeza. Pero, protestó Roran, a quien interrumpió un feroz gruñido de Safira, que golpeó la cora contra la pared de la cueva y que rascó el suelo con los espolones, con lo que creó un chirrido agónico al rozar el hueso con la roca. ¡Escuchad! Gritó Eragon. Uno de los Razak sigue suelto. Y pensad que más puede esconderse en Helgrin. Manuscritos, pociones, información sobre las actividades del Imperio. Cosas que pueden sernos útiles. A lo mejor incluso hay huevos de Razak almacenados en este lugar. Si es así, tengo que destruirlos antes de que Galbatorix los reclame. A Safira, Eragon también le dijo: no puedo matar a Sloan. No puedo dejar que Roran y Katrina lo vean. Y no puedo dejar que muera de hambre en su celda o que los hombres de Galbatorix vuelvan a capturarlo. Lo siento, pero tengo que ocuparme de Sloan a mi manera. ¿Cómo escaparás del Imperio? Le preguntó Roran. Correré. Ahora soy tan rápido como un elfo. Ya sabes. Safira agitó la punta de la cola. Fue el único aviso que recibió Eragon antes de que la dragona saltara en su dirección, extendiendo una de las brillantes patas. Él echó a correr, metiéndose en el túnel una fracción de segundo antes de que la pata de Safira pasara por el espacio en el que se encontraba. Safira frenó al llegar a la boca del túnel y gruñó de rabia por no poder seguirle por el pequeño pasadizo. Su volumen prácticamente bloqueaba la entrada de luz. La piedra que rodeaba a Eragon se agitó cuando Safira rascó la entrada con uñas y dientes, arrancando gruesos pedazos de roca. Su fiero hocico y la visión de las acometidas en su morro, poblado de dientes más largos que el antebrazo de Eragon, le provocaron una sacudida de miedo que le recorrió el espinazo. Entonces entendió cómo debía de sentirse un conejo oculto en su guarida mientras un lobo excava en la boca de la madriguera. ¡Ganga! Gritó. ¡No! Safira apoyó la cabeza en el suelo y emitió un lamento desconsolado, mirándole con sus grandes ojos y llenos de pena. ¡Ganga! Te quiero, Safira, pero tienes que irte. Ella retrocedió unos metros y resopló, maullando como un gato. Pequeño. Eragon odiaba darle un disgusto y odiaba separarse de ella. Era como si se arrancara una parte de sí mismo. La tristeza de Safira le llegó a través de su vínculo mental y combinada con su propia angustia lo dejó casi paralizado. De algún modo encontró la entereza para decir: «¡Ganga! Y no vuelvas a buscarme ni envíes a nadie. Estaré bien. ¡Ganga! ¡Ganga!». Safira soltó un aullido de frustración y a pesar suyo caminó hasta la roca de la cueva. Desde su puesto, montado en la silla, Roran dijo: «Venga, Eragon, no seas bobo. Eres demasiado importante como para arriesgar». Una combinación de ruido y movimiento eclipsó el resto de su frase en el momento en que Safira se lanzó desde la cueva. En el cielo azul que se abría ante ellos, sus escamas brillaron como un manto de brillantes diamantes azules. Eragon pensó que era majestuosa, orgullosa, noble y más bella que ninguna otra criatura viva. Ningún ciervo ni ningún león podría competir con la majestuosidad de un dragón volando. «Una semana. Eso es lo que esperaré. Luego volveré a por ti, Eragon, aunque tenga que enfrentarme a Spina, a Shurikan y a 1000 magos más». Eragon se quedó de pie, mirando hasta que la perdió de vista y la conexión mental desapareció. Entonces, con un gran peso en el corazón, se encogió de hombros y dio la espalda al sol, a la luz y a los seres vivos, y se introdujo una vez más por entre las tinieblas de aquellos túneles.